Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 29. Nick Fury se encontraba en una habitación grande y tenuemente iluminada. En el centro, una pequeña tableta yacía ante él, rodeada únicamente por imponentes monitores de 3 metros de altura. Mientras inhalaba profundamente y presionaba un botón, una luz tenue iluminó un círculo debajo de él, iluminando aún más el espacio. La voz firme y autoritaria de Fury resonó por toda la sala. Damas y caballeros, tengo novedades sobre Camelot. Las pantallas cobraron vida, mostrando una serie de figuras. Rostros sombríos aparecieron en los monitores, con identidades ocultas, pero con una influencia palpable. Cada persona representaba a formidables organizaciones y gobiernos de todo el mundo, todos interesados en el resurgimiento de Camelot. Una voz rompió el silencio, tranquila pero con un matiz de tensión. Supongo que ha llegado el informe del agente Coulson. Fury asintió, con las manos entrelazadas a la espalda. Así es. Si bien hay mucha información para analizar, hay un detalle que destaca significativamente. Sir Percy, el supuesto antepasado del Caballero Negro, podría no haber existido nunca. Un silencio denso envolvió la sala mientras otra voz, escéptica, alzaba la voz. ¿Insinúas que la piedra angular de la leyenda artúrica es una invención? Es una afirmación atrevida, Fury. La expresión de Fury permaneció inescrutable. Sin embargo, el propio Sir Lancelot lo confirma, lo que introduce una incertidumbre considerable en gran parte de nuestra comprensión histórica. El silencio se hizo más profundo a medida que las palabras de Fury persistían y cada figura en sombras contemplaba las implicaciones. Otra voz interrumpió, mesurada pero incrédula. Sir Lancelot. ¿Acaso dice que uno de los caballeros de Arturo, Sir Lancelot, desacreditó la existencia de Sir Percy? Fury asintió con expresión firme. Correcto. Directamente de la fuente. Afirma que Sir Percy no formó parte del Camelot original. Lo que hemos venerado durante siglos podría ser una adición posterior o una invención completa. Una voz impaciente intervino, cargada de frustración. Todos sabíamos que el regreso de Camelot nos permitiría reinterpretar la historia, pero descubrir que una figura legendaria no es real es un desafío. La mirada de Fury recorrió la sala con firmeza. Es un desafío, pero es la realidad. El regreso de Camelot nunca coincidirá del todo con los mitos. Con el tiempo, las leyendas tienden a crecer. Se embellecen, se distorsionan y, en ocasiones, se inventan. Sir Percy es solo un ejemplo. Una voz más suave habló, cuidadosa y contemplativa. Más allá de la necesidad de revisar nuestros libros de historia, debemos reconocer que hay asuntos mucho más urgentes por delante. Fury lo reconoció con un gesto de la cabeza. De acuerdo. La ausencia de Sir Percy de Camelot es solo un detalle menor comparado con nuestras amenazas y oportunidades inmediatas. Una voz más autoritaria lo interrumpió, firme y directa. El Caballero Negro. Sus reclamaciones se basan en Sir Percy. Si descubre esto, ¿cuáles serán las consecuencias de sus actos? El tono de Fury se tornó serio. Si se entera, probablemente reaccionará abandonando su retiro. Sin embargo, yo no me preocuparía demasiado. Dejemos que Camelot lo confronte. La tensión llenó la sala ante la sugerencia de Fury, lo que provocó un intercambio silencioso entre las figuras en sombras. Una voz escéptica finalmente rompió el silencio, con un tono cortante. ¿Dejar que Camelot lo pruebe? ¿Sugieres que usemos a los caballeros como cebo, Fury? La expresión de Fury se mantuvo firme. No es un cebo. Es una oportunidad. Los caballeros de Camelot no son meras reliquias. Son guerreros, y su sola presencia altera la dinámica. Si el Caballero Negro intenta desafiar su legitimidad, que lo haga. Están mejor posicionados para enfrentarse a él que la mayoría de las fuerzas modernas. Una voz cautelosa intervino, mesurada pero preocupada. ¿Y qué pasa si fracasan? Si Camelot no puede controlarlo, las consecuencias podrían ser nefastas. Que una reliquia histórica esté en manos del rey Arturo es una cosa, pero es muy distinta si acaba en manos de un terrorista. La expresión de Fury se endureció al responder con voz firme. Esa es una preocupación válida. Sin embargo, no subestimemos a Camelot. Se supone que el rey Arturo es el más grande de los caballeros, así que debemos confiar en él. Los murmullos llenaron la sala mientras debatían su plan, inclinándose finalmente a apoyarlo. Como ya había notificado a Camelot sobre Sir Percy, se esperaba que actuaran, lo que presentaba una valiosa oportunidad para evaluar su peligro potencial.
Si no pudieron enfrentarse al Caballero Negro, eso indicaría que no representaban ninguna amenaza, lo que permitiría hacer planes para tomar el control de Camelot como sitio histórico y realizar evaluaciones adecuadas. Por el contrario, si pudieran controlarlo, ayudaría a evaluar el nivel de amenaza de Camelot e informaría las estrategias futuras. Una voz pragmática interrumpió la charla, desviando la atención. En cuanto a las pruebas, Fury, ¿cómo están las muestras? Aire, agua, suelo, ¿hay alguna anomalía destacable? Fury asintió con voz serena. Los resultados preliminares indican que Camelot no solo está bien conservado, sino que es extraordinario. El agua es pura, el aire está libre de contaminantes y el suelo presenta métodos de cultivo que no corresponden a su época. Una voz analítica intervino. ¿Alguna indicación de por qué el aire se mantiene puro? La física sugiere que ya debería estar contaminado por el aire circundante, distribuyendo los contaminantes uniformemente. Fury negó levemente con la cabeza. Aún no hay respuestas definitivas. El entorno de Camelot contradice las leyes físicas normales. La pureza de su aire no se corresponde con lo que esperaríamos de cualquier sistema aislado hoy en día. La voz analítica insistió. ¿Hay alguna barrera que nos estemos perdiendo? ¿Algo que la proteja de los efectos externos? Hemos buscado campos o barreras de energía, respondió Fury con calma. Hasta ahora, nada decisivo, pero hay sutiles anomalías en las lecturas de energía cerca del borde. Podría indicar que algo está sustentando activamente el entorno. Una voz más suave intervino con aire pensativo. Si se mantiene activamente, ¿podría propagarse? Esta podría ser una solución a la contaminación atmosférica de la que muchos países podrían beneficiarse. Fury arqueó la ceja ante la idea, pero no la descartó. En teoría, si algo preserva la pureza, comprenderlo y replicarlo podría tener implicaciones globales. Pero estamos lejos de comprender cómo funciona, y mucho menos de ampliarlo. La voz más suave insistió, interesada. Si podemos estudiar y replicar la preservación de Camelot, podría transformar la restauración ambiental. Aire, agua y suelo limpios y esto podría cambiarlo todo. Una voz pragmática interrumpió, moderando el optimismo. Pero podría fácilmente convertirse en un arma. Si esta pureza forma parte de un sistema activo, ¿qué pasaría si alguien la convirtiera en un arma? Una barrera que purifica también podría aislar o destruir. Fury asintió con firmeza. Por eso procedemos con cautela. El entorno de Camelot no es solo una fascinación científica. También encierra posibles beneficios y amenazas. Hasta que lo comprendamos mejor, debemos mantenernos a distancia. Una voz más fría se sumó a la discusión. ¿Qué pasaría si Arturo y sus caballeros se negaran a compartir o permitir más investigaciones? ¿Estamos preparados para actuar si esta tecnología de preservación es algo que el mundo no puede permitirse perder? La mirada de Fury se agudizó. Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Por ahora, la cooperación de Arthur es crucial. Sobrepasar los límites podría convertir a un aliado en adversario, y ese es un riesgo que no podemos correr. La reunión no había terminado, con una extensa agenda centrada en Camelot y sus misterios. De repente, Fury extendió la mano y presionó su auricular, prestando atención a un mensaje urgente. Disculpe, tengo que abordar algo, interrumpió, deteniendo la discusión. Las figuras sombrías intercambiaron miradas, algunas murmurando confundidas, otras irritadas por la repentina interrupción. No hemos terminado, Fury. No puedes irte sin más. Aún tenemos preguntas. Como una voz insistió en esto, el representante estadounidense silenció su micrófono para atender una llamada, algo que Fury notó y lo impulsó a esperar. Tal como lo anticipó, el representante estadounidense quitó el sonido rápidamente. No, está bien, Fury. Tú ocupa Tato y cuéntame la situación cuando puedas. Fury asintió brevemente, recorriendo la sala con la mirada atenta antes de irse. Me encargaré de esto y te daré los detalles pertinentes, afirmó con firmeza, sin dejar lugar a debate. Las figuras sombrías restantes comenzaron a discutir entre sí, y su confusión se transformó en preocupación. Una voz autoritaria interrumpió la charla. Si tanto Fury como el representante de están respondiendo al mismo problema, es claramente urgente. Que alguien nos informe sobre lo que está sucediendo. La voz del representante estadounidense se escuchó, tranquila pero tensa. Todavía no puedo dar detalles, pero no está relacionado con Camelot. Al menos, no creo que lo esté, pero es importante, y Fury debe estar involucrado en esto. Una voz escéptica intervino, con un toque de irritación. ¿Entonces es un asunto estadounidense? Creía que Shield respondía ante el Consejo, no ante ti.
El tono del representante estadounidense se endureció, poniéndose a la defensiva. Shield no recibe órdenes de ninguna nación. Este es un asunto de Shield, y confío en que pronto se enterarán. Ahora, si me disculpan. Sin esperar respuesta, la comunicación se cortó. Con Fury fuera de la habitación, los demás solo pudieron maldecir un momento antes de terminar también sus conexiones, intentando averiguar qué estaba sucediendo. Fury se movía velozmente por los pasillos de las instalaciones de Shield, con expresión inescrutable, pero la mente acelerada. Al salir de la sala de reuniones, volvió a tocarse el auricular. Fury al habla. ¿Qué ocurre? Una voz aguda y profesional respondió al instante. Director Fury, tenemos noticias importantes. El convoy de Tony Stark fue atacado mientras regresaba de una demostración de armas en Afganistán. Los primeros informes indican numerosas bajas. Fury aceleró el paso y apretó la mandíbula. ¿Alguna novedad sobre Stark? Sí, señor. Stark está desaparecido. Hay informes contradictorios. Algunos indican que fue capturado, mientras que otros dicen que su convoy fue destruido. ¿Quién está detrás de esto? Preguntó Fury en voz baja, pero con un matiz de urgencia. Aún estamos recopilando información. El momento y el lugar debían ser altamente confidenciales. Solo el ejército estadounidense tenía la información, por lo que sospechamos de una fuente interna. Fury apretó aún más la mandíbula al procesar las implicaciones. ¿Una fuente interna? Debe ser un oficial de alto rango para acceder a ese tipo de información. Fury reconoció la gravedad de la situación. Una amenaza como esta no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Sin embargo, dudaba que los militares aceptaran ayudar a localizar a este espía. Personalmente, sentía desprecio por Stark. El chico era engreído, egocéntrico y una molestia considerable. Sin embargo, una parte significativa de la tecnología de Shield provino de los inventos de Stark, al igual que el ejército estadounidense. Además, gran parte de sus estrategias dependían de la tecnología de nueva generación de Stark. Entonces, combinado con el vínculo del difunto padre de Stark como miembro fundador de Shield, perder a Stark estaba fuera de discusión, especialmente porque podría terminar en manos enemigas. ¿Alguna novedad sobre el estado de Stark? Preguntó Fury con tono cortante. Nada todavía, señor. Acabamos de enterarnos del ataque. No hay supervivientes y, por el momento, no hay indicios de Stark. Así que asumimos que era el objetivo y que lo capturaron con vida. Fury dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Atrapados vivos? Eso demuestra una planificación cuidadosa. Quienquiera que haya organizado esto lo hizo estratégicamente. Sí, señor, respondió la voz. Probablemente lo buscan por su experiencia. El conocimiento de Stark es crucial, y sus captores intentarán aprovecharlo de alguna manera. Fury entrecerró los ojos. Eso significa que el tiempo apremia. Si logran que Stark hable, o peor aún, lo obligan a crear algo, nos enfrentaremos a una crisis global. Entendido, señor. ¿Cuáles son sus instrucciones? Al entrar Fury en el centro de operaciones, aceleró el paso. Los agentes ya estaban monitoreando las transmisiones, buscando información sobre el paradero de Stark. Señaló la pantalla principal que mostraba un mapa de Afganistán. Desplieguen todos los recursos a nuestra disposición, ordenó Fury. Quiero imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas y equipos sobre el terreno. Prioricen a las facciones insurgentes en la zona. Empiecen por los 10 anillos. Sí, señor. Estamos reasignando recursos a la región. ¿Y qué hay del convoy de Stark? Insistió Fury. ¿Quién estaba a cargo de la seguridad? Coronel James Rhodes, señor. Es amigo íntimo de Stark y ya está organizando la búsqueda. Fury asintió. Bien. Vigílalo de cerca, pero no dependas de cómo lo hagan los militares. Podrían tener un topo, y no quiero que nuestra operación se vea comprometida. ¿Debemos preparar contingencias, señor? Preguntó un agente con cautela. Fury se giró con expresión seria. Empieza a reclutarlos. Pero mantén todo en secreto. Lo último que necesitamos es que cunda el pánico o que alguien más se aproveche de la situación. Otro agente dudó un momento antes de hablar. Director, tenemos recursos limitados en la zona. ¿Cuál es el alcance de nuestra distracción? Fury exhaló bruscamente, visiblemente frustrado. Desvíen lo esencial sin dejarnos vulnerables en otras áreas. Stark importa, pero no podemos sacrificar otras operaciones por esto. Fury estaba familiarizado con este tipo de situaciones. Shield se destacaba en localizar objetivos de alto valor para su eliminación o rescate, aunque ninguno había sido tan significativo como Stark.
Stark realmente estaba en una liga propia, y desaparecer bajo protección militar complicó aún más las cosas. Ellos querían hacerse cargo del caso, pero Fury no podía permitirlo y tenía que actuar rápidamente para involucrarse antes de que pudieran arruinar las cosas. Estaba claro que estaban comprometidos. Primero Camelot, ahora esto, murmuró, con frustración y determinación entremezcladas en su voz. El universo sí que tiene un sentido del humor retorcido. Un analista cercano dudó antes de hablar. Señor, ¿cree que esto podría estar relacionado con Camelot o es mera coincidencia? Fury negó con la cabeza, descartando la idea. No hay conexión. Distintos actores, distintos riesgos. Pero nos recuerda que estamos lidiando con demasiadas crisis a la vez. Manténganse enfocados en Stark. Volvió a centrarse en la consola central. Consíganme un desglose completo de todos los grupos insurgentes que operan en la región. Céntrense en los 10 anillos, pero tengan en cuenta a los delincuentes. Alguien ha puesto esto en marcha, y quiero averiguar quién. Sí, señor, respondió el analista, sumergiéndose en su investigación. El auricular de Fury vibró y contestó. Aquí Fury. Director, respondió la voz, aún no tenemos información sólida, pero interceptamos rumores no confirmados sobre un VIP estadounidense llevado a un lugar apartado. Esto podría coincidir con la cronología de la desaparición de Stark. Fury frunció el ceño. Sin confirmar no basta. Verifica la fuente y consígueme algo viable. Hasta entonces, solo son rumores. Entendido, señor. Fury se volvió hacia su oficial de operaciones principal. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada para el despliegue de los activos en el campo? 36 horas como mínimo, señor. El terreno es accidentado y la actividad insurgente dificulta nuestros movimientos. Inaceptable, respondió Fury con aspereza. Encuentren la manera de reducir ese tiempo a 18 horas. Utilicen contactos locales, sobornos, lo que sea necesario. Necesito vigilancia sobre el terreno para ayer. El oficial asintió. Sí, señor. Nota del autor. Bueno, entonces pasa algo, Stark ha desaparecido. Parece un gran problema, sin duda. Ahora bien, siento que Fury se repite un poco, como si repitiera lo mismo una y otra vez. Esto se debe principalmente a que maneja a varias personas y a que los detalles importan. No estoy del todo satisfecho con ello, pero creo que es suficiente. Capítulo 30. Emily Carter ajustó sus documentos con una expresión seria. Última hora esta noche. Tony Stark, inventor multimillonario y director ejecutivo de Industrias Stark, y reconocido playboy, ha desaparecido. Los detalles son escasos, pero sabemos que Stark se encontraba en Oriente Medio para una demostración encubierta de armas para el ejército. Tenemos confirmación de que Stark no regresó según lo previsto y se está llevando a cabo una investigación. Miró el gráfico en pantalla. Los informes indican que Stark estaba exhibiendo un nuevo sistema de armas en la zona. Su desaparición ha suscitado preocupación por un posible ataque coordinado de un grupo insurgente bien organizado. Emily Carter se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono firme pero sombrío. Aunque los oficiales militares han ocultado información, fuentes internas sugieren que se trata de un secuestro de alta prioridad. Los atacantes podrían haber atacado a Stark para acceder a armamento clasificado. Señaló a la multitud reunida que se mostraba en la transmisión en vivo. Afuera de la Torre Stark en Nueva York, fans y empleados se han reunido, con carteles y velas, esperando el regreso sano y salvo de Stark. Industrias Stark aún no ha emitido un comunicado detallado. Sin embargo, continuó Emily, mirando sus notas, Pepper Potts, la asistente personal de Stark, emitió un breve mensaje hoy. Estamos profundamente preocupados por la seguridad de Tony y estamos cooperando plenamente con las autoridades. Nuestra prioridad es su regreso sano y salvo. Sin embargo, aún quedan preguntas. ¿Cómo se enteraron los atacantes de la demostración secreta de armas y cómo lograron infiltrarse en el convoy? ¿Se llevaron también el arma? El tono de Emily se endureció al hablar directamente a la cámara. ¿Los terroristas poseen ahora armamento Stark de última generación? ¿Y estamos en peligro por armas diseñadas para protegernos? Emily Carter se reclinó ligeramente, con expresión resuelta, mientras se dirigía al público. Estas preguntas urgentes pesan mucho en la mente de todos esta noche. Las implicaciones de la desaparición de Stark, y el posible robo de su tecnología, son inmensas. La expresión de Emily se ensombreció aún más al continuar. La desaparición de Stark se produce tan solo 3 semanas después de que el mundo quedara conmocionado por el regreso de Camelot.
La reaparición del rey Arturo y sus caballeros ya ha dejado a las naciones en una situación desesperada por reaccionar. Ahora, con la desaparición de Stark y la amenaza de que armas avanzadas caigan en manos enemigas, el mundo se tambalea al borde del caos. Leyendas antiguas y crisis modernas convergen de formas sin precedentes. Se acercó a la cámara con voz firme. En un mundo ya desestabilizado por el regreso de Camelot, el secuestro de Stark intensifica la incertidumbre. Lo que nos espera es una incógnita. El mundo ha vuelto a sumirse en un frenesí mediático tras la desaparición de Tony Stark. Mientras Camelot mantenía al público pendiente de cada palabra, todos los medios se dieron cuenta de que tenían poca información nueva que compartir. Solo podían traer un número limitado de expertos que formularan las mismas preguntas. Sin nuevos avances, corrían el riesgo de dañar su credibilidad a largo plazo. Sabían que necesitaban un ángulo nuevo, pero el gobierno les estaba ocultando la historia más importante, dejándolos hambrientos de algo sustancial. Ahora bien, la noticia de que el individuo más rico y famoso del mundo posiblemente había sido secuestrado o asesinado era un titular que valía la pena seguir. Así, rápidamente cambiaron el foco de atención de Camelot a la difícil situación de Stark. Eso no significa que el público haya perdido interés en Camelot. Simplemente significó que los medios finalmente pudieron ofrecer debates variados en lugar de repetir las mismas narrativas. La historia de la crisis de Stark llegó a casi todas partes, a todas menos a la ciudad blanca de Camelot. Sin televisores, teléfonos, dispositivos electrónicos ni periódicos, la gente dentro permanecía ajena a los acontecimientos que se desarrollaban afuera. La rey Arturia Pendragon, la diosa Delfín, estaba sentada en su trono, supervisando a sus caballeros mientras entrenaban, ansiosa por partir pero con prohibido hacerlo. Cada día, un grupo de forasteros entraba en la ciudad y, bajo la atenta mirada de un caballero, la exploraban. «Qué problemático», murmuré mientras otro grupo salía de la ciudad. Día tras día, todo seguía igual. Durante semanas, no había habido cambios. Puedo ser un rey divino, inmortal y sin edad, con todo el tiempo del mundo. Unas pocas semanas significaban poco para mí y para mis caballeros. Sin embargo, estaba claro que estaba aquí con un propósito y no podía permitirme esperar. La gente, mi gente, necesitaba que la salvara. Con un suspiro, me levanté del trono y me dirigí a mis aposentos. Comprender que debía actuar no me aclaraba cómo debía proceder. Sabía que necesitaba información, pero ¿cómo obtenerla? Eso tendría que ser un problema para mañana. Mientras me acostaba, más por costumbre que por necesidad, mis caballeros se fueron acostando poco a poco, aunque no descansarían mucho. Mordred había entrenado todo el día, entrenando con los demás caballeros. Golpearse era un placer, e incluso ahora, caminaba con una sonrisa, las manos tras la cabeza, como si el lugar le perteneciera. Algún día, lo sería. Dobló una esquina y vio a Sir Tristán, el caballero del dolor, apoyado contra la pared, mirando la ciudad iluminada por la luna. «Buenas noches, Tristán», dijo Mordred con indiferencia. «¿Sigues meditando o simplemente disfrutas del paisaje?» Tristán la miró, con expresión inescrutable como siempre. «Un poco de ambas cosas, supongo», respondió en voz baja, cargado de pensamientos no expresados. «La ciudad puede estar serena, pero mi mente rara vez lo está». Mordred rió entre dientes, apoyado en la pared opuesta. «Deberías reflexionar menos y entrenar más. Hace maravillas para despejar la mente». Tristán se giró para mirarlo, con los brazos cruzados. «¿Y cuál sería el propósito de nuestro entrenamiento, Mordred? ¿Para pasar el rato? ¿Para distraernos de nuestra inactividad desde el regreso de Camelot?» La sonrisa de Mordred se desvaneció brevemente antes de volver, aunque más pequeña. «¿Qué más podemos hacer? Mi padre nos confina aquí como objetos de museo. No me digas que estás contento con esto». La expresión de Tristán se ensombreció y volvió a la ventana. «¿Contento? No. Pero confío en el rey. No nos retendría aquí sin un motivo». Mordred se burló. «Con razón o sin ella, somos caballeros, Tristán. Guerreros. Es desesperante quedarse de brazos cruzados mientras el mundo sigue su curso. Deberíamos enfrentarnos a ese maldito caballero negro en lugar de entretener a los turistas». Tristán tensó la mandíbula al oír las palabras de Mordred, pero su voz se mantuvo serena, cargada de una frustración no expresada. «Estoy de acuerdo en que hay que encargarse del caballero negro, pero debemos confiar en el rey». Mordred se cruzó de brazos con un suspiro. «Confiar en el rey. Eso es todo lo que parece que hacemos. Mientras tanto, el mundo olvida lo que representa Camelot. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí una señal?» Tristán mantuvo la mirada fija en la ciudad iluminada por la luna.
No esperamos una señal, Mordred. Esperamos el momento oportuno. Adentrarse en lo desconocido no solucionará nada. El caballero negro llegará a su debido tiempo. Mordred gruñó de frustración y luego exhaló con fuerza. Sé que tienes razón. Solo quiero demostrar mi valía, ¿entiendes? Tristán se volvió hacia ella, su expresión se suavizó ligeramente. Lo entiendo, Mordred. Siempre has querido demostrar tus habilidades al rey. Pero demostrarlo no se trata de precipitarse a la batalla. Mordred se encogió de hombros, con los brazos aún cruzados. Es difícil sentirse como un caballero cuando solo entretenemos a forasteros boquiabiertos. Se supone que somos leyendas, no conservadores de un museo. Tristán rió entre dientes, y una leve sonrisa interrumpió su habitual semblante solemne. Paciencia, Mordred. Las leyendas no se forjan de la noche a la mañana. Cuando llegue el momento, tendrás la oportunidad de demostrar tu valía. Recuerda, un caballero no se define por la gloria, sino por su propósito. Mordred entrecerró los ojos, pensativo. ¿Propósito? Si mi propósito es proteger Camelot, estaré preparado. Cuando aparezca ese caballero negro, le demostraré de lo que soy capaz. Tristán puso una mano sobre el hombro de Mordred, con voz tranquila y tranquilizadora. Lo harás, Mordred. Pero hasta entonces, confía en el rey y en ti mismo. Tu momento llegará. Mordred asintió. El fuego de sus ojos se atenuó ligeramente, pero aún ardía con fuerza. Espero que tengas razón, Tristán. De verdad que sí. Al separarse los dos caballeros, la quietud de la noche volvió a envolver los salones de Camelot. Mordred caminó hacia sus aposentos, con la mente llena de pensamientos sobre las próximas batallas, mientras Tristán permanecía junto a la ventana, contemplando la ciudad a sus pies, con una sensación de inquietud que lo invadía. Mordred consideró tomar un baño, pero finalmente decidió no hacerlo. Era demasiado tarde para que su padre estuviera cerca y, honestamente, no era agradable hacerlo solo. Lo guardaré para la próxima, murmuró al entrar en su habitación, que estaba desordenada, con escombros esparcidos por el suelo. Una pila de platos y tazas, huesos desprovistos de carne, era un desastre, pero Mordred no se atrevió a limpiarlo, así que lo tiró todo a patadas de camino a la cama y al perchero cercano. Sentado en el borde de la cama, observó el desorden que lo rodeaba. No lo perturbó. De hecho, se sintió extrañamente reconfortado. El caos reflejaba la tormenta en su mente. Tristán y su paciencia, se quejó. El caballero negro está ahí fuera, probablemente burlándose de nosotros mientras languidecemos en esta jaula dorada. Mordred se reclinó, con la cabeza contra la pared, mirando al techo. El peso de su armadura, tanto física como metafóricamente, lo oprimía incluso sentado en camiseta. Lo demostraré, susurró. Se lo demostraré a todos. Padre, Tristán, el caballero negro, al mundo. A medida que sus ojos comenzaban a cerrarse, visiones de batallas venideras y victorias por alcanzar llenaron su mente. Por ahora, el heredero de Camelot descansaría, pero el fuego interior ardía con fuerza, anticipando el momento de liberarse. Realmente deberías limpiar en algún momento. El comentario inesperado lo despertó de golpe. De pie ante la puerta, ahora abierta, estaba su padre, Arturia Pendragon. Mordred se incorporó de golpe, perdiendo instintivamente la actitud desafiante que acababa de encarnar. Padre, consiguió decir, aclarándose la garganta y alisándose la camisa. No te esperaba. Arturia entró, observando con atención el caos. Placas, huesos y armaduras desechadas cubrían la habitación. Una imagen que haría estremecer a cualquier caballero. Claramente, dijo secamente, cerrando la puerta tras ella. Te has puesto cómodo. Mordred se frotó la nuca, dibujando una sonrisa tímida. No está tan mal. Solo, está habitado. Arturia arqueó una ceja, indiferente. ¿Viviste aquí? Mordred, esto no es una taberna. Eres un caballero de Camelot, heredero de su legado. Tu entorno se refleja en ti, lo reconozcas o no. Mordred señaló vagamente el desorden. Es solo una habitación. No define quién soy. Su padre suspiró, reconociendo la inutilidad de seguir discutiendo. Mordred era firme en sus principios y era improbable que cambiara pronto. Bien, podemos hablar de eso más tarde. Por ahora, centrémonos en por qué vine. Sin decir nada más, se inclinó hacia adelante y golpeó con el dedo la frente de Mordred. Nota del autor. ¿Por qué está ella allí? Y Mordred realmente debería limpiar su habitación. Capítulo 31. Nathan Garrett estaba frustrado por cómo todos habían pasado por alto Camelot. ¿Qué podría comparar el joven Stark con su legado?
Stark palidecía en comparación con Camelot, pero la ausencia de noticias recientes había provocado desinterés público. Todos sus esfuerzos por obtener acceso legal a la ciudad habían sido frustrados. El gobierno había rechazado tontamente sus legítimos derechos sobre ese legado. Continuaban expulsando a todos, y peor aún, los habitantes de la ciudad parecían satisfechos con su confinamiento, como si fueran simples prisioneros. Si tenían demasiado miedo de aventurarse y compartir la gloria de la mesa redonda, entonces él, como heredero de Sir Percy, el brillante individuo que se había convertido en el caballero negro sin la espada maldita, tomaría las riendas del asunto. Garrett sacó un elegante guante negro de su banco de trabajo, cuyo metal relucía en la penumbra. Era un prototipo del traje que había diseñado. Una mezcla de inspiración antigua y tecnología avanzada. Al colocárselo, flexionó los dedos y los servos emitieron un suave zumbido. ¿Creen que pueden ignorar Camelot? Les demostraré que se equivocan. Tomaré la ciudad, el trono y, finalmente, reclamaré la mismísima Inglaterra. Murmuró, con un dejo de locura en la voz mientras se ponía la armadura. Poco a poco, Nathan Garrett se transformó bajo la apariencia del Caballero Negro. Desde su última visita, había mejorado su equipo, reconociendo la necesidad de una unidad de invisibilidad más potente, lo que le permitía ocultar su montura sin agotar el equipo. Después de todo, no quería distraerse defendiéndose de los guardias. En cambio, su atención se centraba en los caballeros de la mesa redonda, especialmente en Mordred, el asesino del Sir Percy original y del rey Arturo. Por lo tanto, una vez más, en esta noche oscura, el caballero negro se elevó por el cielo, dirigiéndose hacia Camelot, la ciudad de las leyendas, un símbolo de caballerosidad y honor, un testimonio radiante de la bondad de la humanidad. Pero ahora era el momento de una nueva era, una era en la que el caballero negro reclamaría el lugar que le correspondía como gobernante. Al avistar la ciudad, descendió en silencio, protegido de los guardias por su dispositivo de camuflaje. Aterrizó en un amplio espacio abierto, mirando a su alrededor mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. La ciudad era impresionante. Superaba con creces las representaciones de los satélites, que claramente no podían capturar su perfección. Esta era su ciudad, una verdadera obra maestra. Aterrizó en una plaza espaciosa, con espacio suficiente para gente, caballos y carretas, pero su atención se centró en la fuente del centro. Era una vista impresionante. Una enorme estatua de piedra del joven rey Arturo, justo después de haber sacado la espada de la piedra. Por un momento, el caballero negro olvidó su misión, totalmente cautivado por la belleza que tenía ante él. Afortunadamente, la ciudad estaba prácticamente desierta. Solo unas pocas patrullas de caballeros de plata y azul se movían, lo que le permitió tener tiempo para admirar el arte. Es magnífico, dijo, con la voz amortiguada por la armadura. Pronto será mío, y reinaré sobre el país y luego sobre el mundo desde sus salones. Respirando profundamente, dio un paso adelante, pero se detuvo cuando la tensión llenó el aire a su alrededor. Mientras observaba la zona, no vio a nadie. Aún así, un escalofrío inquietante le recorrió la espalda. «Revélate», ordenó, y su voz resonó por las calles desiertas. «Al menos tienes la visión para reconocer la grandeza de mi padre», respondió una voz juvenil, rebosante de intensidad. Se giró hacia la fuente de la voz y rápidamente identificó al hablante que estaba en lo alto de un edificio cercano y lo miraba desde arriba. El visor de alta tecnología le permitía observar cada detalle con precisión. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que los sistemas no le habían avisado de la presencia de nadie. No necesitó preguntar quién era. Había visto su imagen, captada a distancia, pero inconfundiblemente vívida. La armadura plateada y roja, caracterizada por sus enormes sombreras y la armadura tipo falda que rodeaba las caderas. Incluso sin ver sus rostros, incluso aunque ahora llevaban un gran casco con cuernos, estaba seguro de quién estaba frente a él. Sir Mordred, el caballero de la rebelión, el traidor y el asesino del noble rey Arturo y de su propio antepasado, Sir Percy. «¿Qué descaro tienes al venir aquí, caballero negro?», dijo Mordred con tono gélido. «Un falso caballero, un impostor. Aún así, me alegra verte aquí porque tenía muchas ganas de pelear». No hace mucho, mientras estaba en su habitación, el padre de Mordred hizo una visita inesperada. Tras un breve intercambio de palabras, su padre se inclinó hacia él, y en ese instante, Mordred sintió el peso de todo Camelot. De repente, fue consciente de cada rincón de la ciudad y sintió algo frente a la estatua de su padre. Alguien estaba presente. No solo una persona, sino también un caballo. El único corcel en todo Camelot pertenecía a su padre. Sintió a un estallón en el establo, lo que indicaba la presencia de otro caballo, junto con un visitante indeseable.
Reconoció al hombre inmediatamente, no por alguna intuición especial derivada de las acciones de su padre, sino al deducir quién había tenido la audacia de invadir la ciudad. Ese maldito caballero negro, heredero de algún usurpador, que tuvo el descaro de afirmar descender de quien lo mató. Mordred. Un mentiroso despreciable, había difundido mentiras imperdonables que empañaron no solo su propio honor sino también el de Camelot. Lleno de rabia, se volvió hacia su padre, quien le ofreció a Clarent. Ve y limpia esta ciudad de su mancha. Mordred sonrió, se puso rápidamente el yelmo y empuñó su espada. No te preocupes, padre. Me encargaré de él enseguida. Al pisar las calles iluminadas por la luna, su armadura relucía en plata y rojo, y su yelmo proyectaba largas sombras contra los muros de piedra. Se movía con agilidad, con el trazado de la ciudad vívidamente grabado en su mente, guiándolo directamente hacia el intruso con precisión milimétrica. Cuanto más se acercaba a la estatua del rey Arturo, más intensa era su ira. La audacia del llamado Caballero Negro al entrar ilegalmente en Camelot, profanando sus terrenos sagrados, era una afrenta que Mordred no podía soportar. Al llegar a la plaza, Mordred aminoró el paso y vio al hombre frente a la fuente. Su camuflaje ya no servía. La silueta del Caballero Negro era inconfundible. Su armadura oscura reflejaba un brillo moderno y antinatural. Nathan Garrett se giró para mirarlo. El leve zumbido de su armadura negra resonó al levantar su lanza de energía. Mordred, declaró con un tono firme pero con un toque de desprecio. No soy yo el impostor. Tú sí. Un asesino, un traidor, suponiendo que sigas aquí después de lo que has hecho. Mordred aferró a Clarent con más fuerza, con la furia creciendo en su interior. ¿Un impostor? ¿Te atreves a llamarme impostor cuando presumes de tener ascendencia de un caballero imaginario? Un idiota afirmó haberme matado, pero nunca he oído hablar de él. Nathan fijó la mirada en Mordred, con un tono de incredulidad. ¿De verdad no crees que Sir Percy existió? ¿Dices que no sabes nada del caballero que te enfrentó y te derrotó? ¿Cómo puedes ser tan ignorante de la historia? Mordred soltó una risa áspera, apretando aún más a Clarent. ¿Ignorante de la historia? Eres tú quien la distorsiona con tus absurdas afirmaciones. Solo me enfrenté a un hombre. Mi padre. Sé exactamente quién se me opuso, y tu Percy nunca apareció. Es solo un producto de tu imaginación. La postura de Nathan se tensó, la lanza de energía en su mano zumbaba con más fuerza a medida que su ira se intensificaba. ¿Una invención? ¿Crees que la existencia de Percy es solo un cuento? Fue el caballero que se atrevió a enfrentarte cuando incluso tu padre flaqueó. Él fue quien te mató, Mordred, y su sangre corre por mis venas. La risa de Mordred se convirtió en un gruñido, con la voz llena de malicia. ¿Matarme? No me hagas reír. Ningún caballero, ningún Percy, interfirió en nuestro duelo. Caí bajo la lanza de mi padre, no bajo una espada negra imaginaria empuñada por tu supuesto antepasado. La postura de Nathan se tensó al tiempo que chispas crepitaban en su lanza de energía. No puedes aceptar la verdad de tu derrota, ¿verdad? El legado de Percy está escrito en la historia. Todos conocen su victoria sobre ti. Sin embargo, tú, el autoproclamado caballero de la rebelión, mancha su memoria con tus falsedades. La voz de Mordred se alzó, gélida y cruel. ¿Falsedades? He vagado por estos salones, he estado a la sombra del trono de mi padre. No existía Percy. Solo la espada de mi padre me atravesó. Has forjado tu legado a partir de ilusiones. Nathan se acercó, con la voz cortante como un cuchillo. ¿Crees que negarlo hace desaparecer su victoria? La fuerza y el coraje de Sir Percy permitieron que Camelot soportara tu traición. No eres solo un traidor, Mordred. Eres un cobarde que no está dispuesto a afrontar la verdad. El yelmo de Mordred se inclinó, sus ojos ardían tras la visera. ¿La verdad? No la reconocerías ni aunque te cayera. Mi padre y yo nos enfrentamos solos al final, y fue él quien me derrotó, no un producto de tus sueños. Nathan alzó su lanza, furioso. Puedes insultarme, pero no mancharás el honor de Sir Percy. Perdiste contra él, Mordred. Su espada fue tu fin, y su sangre corre por mis venas. Demostraré su poder esta noche. La ira de Mordred estalló en un rugido. Solo eres un impostor, aferrándote a un hombre sin valor. Si Percy fuera real, déjame mostrarte cómo habría terminado si se hubiera atrevido a enfrentarme. En un ataque de furia, Mordred arremetió, y Nathan apenas logró levantar su lanza justo a tiempo para bloquear el golpe. El impacto fue tan tremendo que lo lanzó hacia atrás como si lo hubiera atropellado un tren de carga. Se estrelló contra la plaza adoquinada. La sacudida reverberó a través de su armadura al derrapar hasta detenerse. Su lanza de energía titiló, y su zumbido se apagó ante la fuerza del ataque de Mordred.
Apretando los dientes, Nathan se incorporó. Estaba asombrado por la rapidez con la que Mordred había atacado. Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar. Solo la tecnología avanzada de su armadura posiblemente lo había salvado. Recuperándose, respirando entrecortadamente, Nathan apretó la lanza con más fuerza. ¿Cómo te moviste tan rápido? Murmuró, con una mezcla de asombro e incredulidad en su voz. Los sensores de la armadura apenas habían detectado el movimiento de Mordred cuando el golpe impactó. Mordred se quedó a unos pasos de distancia, con Clarent apoyado en su hombro con indiferencia, su resplandor rojo latiendo suavemente. ¿Rápido? ¿Aún no has visto la velocidad?, se burló. ¿Qué pasa, caballero negro? ¿Tu elegante lata ya se está agotando? Nathan apretó los dientes, siguiendo a Mordred con la visera mientras volaba en círculos con cautela. Eres fuerte, eso es cierto. Pero esta lucha no ha terminado. No eres intocable. Mordred rió entre dientes y dio un paso al frente. No es invencible, no. Sin embargo, comparado contigo, digamos que estoy mucho más cerca de serlo de lo que tú jamás lo estarás. En un instante, volvió a cortar distancias, asestando un brutal golpe de cabeza con Clarent. Los sistemas de Nathan emitieron advertencias a todo volumen, y apenas logró evadirla. La espada cortó el aire a una velocidad alarmante. La fuerza del ataque fallido rebotó contra los adoquines, y Nathan sintió que se le encogía el corazón. Eso no debería ser posible. Mordred giró rápidamente, su espada zumbando al trazar un amplio arco, lo que provocó que Nathan retrocediera de un salto. Imposible. Quizás para ti. Pero para mí. Esto es solo el precalentamiento. Una sonrisa burlona apareció bajo su yelmo. ¿Qué pasó con tu bravuconería, caballero negro? ¿Demasiado absorto en impresionarte? Nathan cargó con su lanza, apuntándola al abdomen de Mordred, pero el caballero la desvió sin esfuerzo. ¿En serio? Se burló Mordred, con un tono cargado de desdén. No puedes esperar derrotarme con esos movimientos. Al menos intenta que esto sea divertido. Nathan ajustó su postura, agarrando firmemente su lanza de energía. El zumbido crepitante se intensificó al activarla al máximo, y el resplandor azul alcanzó un brillo cegador. A ver si paras esto. Gritó, lanzando la lanza hacia adelante para desatar una enorme ráfaga de energía. El rayo atravesó la plaza, con la potencia suficiente para demoler edificios, destrozar piedras y aplastar todo a su paso. Una onda expansiva recorrió el aire, y Nathan sonrió con sorna tras su visor. Nadie puede, sus palabras se fueron apagando a medida que el polvo se asentó. Nota del autor. Maldita sea, tenemos una pelea en nuestras manos. Caballero contra caballero. Verde rojo contra caballero negro. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Además, lo admito, incluso yo me confundí al ver este capítulo. Por alguna razón, en algún momento, parece que copié partes del texto y lo dupliqué. Quizás fue cuando corté el documento maestro en capítulos más pequeños, pero espero haberlo entendido todo. Capítulo 32. Sus palabras tropezaron mientras el polvo se asentaba. Mordred salió ileso, con Clarent en una mano, cuya luz roja absorbía la energía de la explosión sin esfuerzo. La tierra bajo él no se quemó, y la ciudad se mantuvo intacta a pesar de la devastación. La voz de Mordred resonó, a la vez tranquila y burlancia. ¿Eso es todo? ¿Esa fue tu gran estrategia? El visor de Nathan parpadeó, sus sistemas escaneando frenéticamente en busca de cualquier señal de daño. Nada. Ni a Mordred, ni a la ciudad. Imposible, murmuró con voz temblorosa. Esa explosión debería haberlo destruido todo. Mordred ladeó la cabeza, con un tono divertido. ¿Destruirlo todo? Por favor. Podrías haberme tirado una piedra. La lanza de mi padre era una amenaza. Esto es solo un espectáculo de luces. Nathan retrocedió un paso, con la confianza desmoronándose. No, nadie puede soportar eso. Ni siquiera, Mordred lo interrumpió con una risa, dando un paso lento hacia adelante. ¿Nadie? Estás viendo a alguien que sí puede. Tu supuesta arma definitiva no significa nada para mí, caballero negro. Con toda esa tecnología sofisticada, sigues siendo solo un farsante. La desesperación impulsó el siguiente movimiento de Nathan, quien activó los sistemas secundarios de la lanza y cargó otra ráfaga. Te demostraré que te equivocas. Gritó, disparando de nuevo. El aire rugió cuando otro rayo se dirigió hacia Mordred, con una intensidad aún mayor que la del primero. Esta vez, Mordred ni siquiera levantó la espada. Dejó que la energía lo impactara directamente, y el resplandor lo envolvió en un destello cegador.
Cuando la luz se desvaneció, permaneció exactamente igual que antes, completamente ileso. El agarre de Nathan sobre la lanza flaqueó. Su respiración era entrecortada. Esto no es posible, balbuceó. No eres humano. Mordred sonrió bajo su yelmo, bajando a Clarent a su lado. Ahora te das cuenta. No soy como tú, caballero negro. Soy un caballero de Camelot, un verdadero heredero de su poder. Tú. Solo eres un hombre con traje. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho mientras retrocedía un paso, comprendiendo la situación. Su arma más poderosa, capaz de arrasar ciudades enteras, no había hecho nada. Mordred no solo estaba jugando con él. Era intocable. Mordred avanzó con voz fría y autoritaria. ¿Ya terminaste o tienes más trucos para avergonzarte? Me vendría bien reírme un poco antes de terminar esto. Las manos de Nathan temblaban al levantar la lanza de nuevo, aunque su confianza se desmoronaba. ¡Atrás! Gritó, y su voz delataba el miedo que se apoderaba de su corazón. Mordred rió, una risa profunda y burlona que resonó por toda la plaza. ¿O qué? ¿Me arañarás la armadura? Acéptalo, caballero negro. Tu historia termina aquí. Nathan se tambaleó hacia atrás, su lanza de energía crujió débilmente mientras los sistemas de su armadura luchaban por compensar la lucha. Sus ataques más poderosos habían fallado, completamente ineficaces contra Mordred. El sudor le corría por la cara dentro del traje, respirando entrecortadamente mientras el miedo lo atenazaba. Mordred, en cambio, se mantenía erguido, con Clarent apoyado tranquilamente en su hombro. Parece que has visto un fantasma, caballero negro, dijo con un tono divertido. ¿Qué ocurre? ¿Te das cuenta de que tu supuesto legado no significa mucho ante el poder real? Nathan se obligó a mantenerse firme, agarrando su lanza con más fuerza. Esto, no ha terminado, gruñó, aunque su voz delataba su creciente duda. Mordred soltó una carcajada aguda, avanzando con deliberada lentitud. Oh, ya pasó. Pero ya que pudiste presumir de tu movimiento definitivo, creo que es justo que te devuelva el favor. Mordred se quitó el yelmo, deshaciéndolo con magia. Su cabello dorado, recogido en una coleta suelta, reveló sus brillantes ojos verdes, ardían de furia. El HUD de Nathan parpadeó con lecturas descontroladas, y retrocedió instintivamente. ¿Qué haces? Preguntó, aunque el miedo en su voz era inconfundible. Mordred levantó a Clarent con ambas manos. La hoja brilló aún más, su luz bañó la escuadra de carmesí. Comenzó a cantar, con voz clara y llena de la autoridad de un caballero que había estado a la altura de Camelot. Mi odio arderá intensamente. He aquí la rebelión forjada en sangre. Clarent, Blood Arthur. El aire mismo pareció congelarse por un instante, como si contuviera la respiración, antes de estallar en una explosión de energía. El suelo se agrietó bajo los pies de Mordred al intensificarse el resplandor de Clarent. La espada se convirtió en un imponente faro de luz roja. Su fuerza desgarró la plaza circundante, lanzando piedras y escombros por los aires. Nathan se tambaleó, su visor emitió advertencias críticas mientras los sistemas de su traje luchaban por seguirle el ritmo. No, esto no es posible. Murmuró, con la voz llena de pánico. La mirada de Mordred se fijó en Nathan, con una expresión fría e implacable. Esta es la fuerza de Camelot, caballero negro. Esto es lo que un verdadero heredero de la mesa redonda ostenta. Ahora acéptalo. Con un rugido ensordecedor, Mordred abalanzó a Clarent, desatando una colosal ola de energía carmesí. La explosión recorrió la plaza como un maremoto, arrasando con todo a su paso. Nathan no tuvo tiempo de reaccionar cuando la energía lo impactó, y los escudos de su armadura se desintegraron al instante bajo el ataque. En un instante, la noche oscura se iluminó con una explosión de luz roja, rugientes llenaron el aire fresco, y luego, nada. La calma y el silencio volvieron a reinar en la plaza. El caballo en el que Nathan había volado se había desmayado, la enorme cantidad de magia en el aire había provocado que se desmayara del susto. En cuanto al propio Nathan, el famoso caballero negro que una vez fue una espina en el costado de Shield y el gobierno del Reino Unido, no quedó nada de él. Su armadura, que podía soportar fácilmente balas y una gran fuerza, se había desintegrado por completo bajo el intenso calor y el poder de un noble fantasma de rango a más. Y en cuanto al cuerpo que estaba dentro, naturalmente, no le había ido mejor, y Nathan Garrett ya no existía. Su legado había terminado. Se había enfrentado a un Cervante en batalla, y como no tenía magia, ni siquiera pudo dañar a Mordred. Al finalizar la batalla, uno a uno, los caballeros de la mesa redonda emergieron de las sombras y subieron a los tejados que rodeaban el campo de batalla. Atraídos por el fragor de la batalla.
Habían llegado a tiempo para ver a Mordred dominar completamente a su oponente. El primero en hablar fue Sir Gawain, con voz serena pero con un matiz de gravedad. Entonces, ¿este era el hombre que se atrevió a llamarse el Caballero Negro? ¿Un descendiente de alguien que mató a Mordred y no resistió un solo golpe? Lancelot dio un paso al frente, con la mirada fija en los restos carbonizados de la plaza donde Nathan había hecho su última resistencia. No queda ni rastro de él. No del todo. Agravain dio un paso adelante, sosteniendo en la mano una lanza chispeante, medio rota, que dejaba ver partes de su interior. La tecnología rota era visible en su interior y emitía chispas eléctricas. Mordred se giró con una expresión de sorpresa en el rostro. Vaya, no pensé que nada sobreviviría a eso. No siento magia alguna en él. Agravain sostuvo la lanza rota en alto, examinándola con ojo crítico. De hecho, parece obtener su poder de la tecnología moderna, y sobrevivió porque la dejó caer, así que no recibió toda la fuerza de la explosión. Sir Tristán, encaramado en silencio en una cornisa cercana, habló en voz baja, con un tono pensativo. ¿Tecnología en lugar de magia? Un arma sin alma, una visión realmente trágica. Lancelot se acercó a Agravain, con la mirada fija en la lanza centelleante. Esta cosa no era rival para Clarent. Aún así, su diseño es extraordinario. Se están adaptando, aunque sea inútil contra el poder de un Servant. Bedivere, de pie al borde de la plaza, se cruzó de brazos y frunció el ceño. Sin embargo, es evidente que desconocen este hecho, que podría animarlos, como a este hombre, a otros a desafiarnos. Mordred sonrió con sorna, dándole un golpecito a Clarent contra su hombro blindado mientras observaba la lanza rota en las manos de Agravain. Que lo intenten. Si son tan patéticos como este, todo habrá terminado antes de que sepan que los golpeó. Sir Gawain dio un paso al frente, con expresión serena pero seria. Tu victoria fue decisiva, Mordred, pero Bedivere tiene razón. Si no comprenden la brecha que nos separa, volverán, cada vez más decididos, quizá más peligrosos. Agravain estudió los circuitos expuestos y los cables chispeantes de la lanza con fría precisión. Y traerán armas como esta. Aunque nos importa poco por nuestra falta de místicos, podría dañar a inocentes. Bedivere descruzó los brazos. Su tono era firme, pero con un matiz de preocupación. De hecho, aunque no nos preocupe un ataque, toda esa gente reunida afuera para ver al rey sufriría. Tristán, aún encaramado en la cornisa cercana, dejó escapar un profundo suspiro, con voz grave y triste. Una multitud llena de esperanza y curiosidad, convertida en víctimas de una ambición infundada. Una tragedia a punto de ocurrir. La expresión de Lancelot se endureció al observar la lanza rota en las manos de Agravain. Y esa ambición no se desvanece. En todo caso, el fracaso de este hombre servirá de inspiración para que otros lo intenten. Se convencerán de que pueden triunfar donde él falló. Mordred se burló, acomodando a Clarent en su hombro. Déjalos. Si vienen a Camelot, descubrirán lo equivocados que están. No es mi culpa que maten a unos necios por nada. La mirada de Gawain se fijó en Mordred, con tono tranquilo pero firme. ¿Y qué hay de los inocentes que podrían quedar atrapados en el fuego cruzado? Mordred, no somos solo guerreros. Somos caballeros. Es nuestro deber proteger, no solo destruir. Mordred se giró para mirarlo, entrecerrando los ojos. ¿Crees que no lo sé? Lucho para proteger Camelot, Gawain. Pero si alguien es tan estúpido como para atacar, es el culpable de lo que pase. Agravain bajó ligeramente la lanza, con voz fría y calculadora. Aún así, sería prudente considerar las consecuencias de otro ataque. No para nosotros, sino para quienes ven en Camelot un símbolo de esperanza. Si no logramos protegerlos, nuestra fuerza no servirá de nada. Bedivere asintió con expresión seria. Camelot no solo representa poder, sino también justicia y sabiduría. Si perdemos eso de vista, no seremos mejores que quienes buscan destruirlo. Sir Héctor, de pie y viendo cómo los ánimos empezaban a caldearse, finalmente dio un paso al frente. Vamos, vamos, confiemos en el rey. Informaremos de lo sucedido y confiaremos en su decisión. Mordred apretó con más fuerza a Clarent al volverse hacia Sir Héctor con voz aguda. El rey me encomendó esta tarea, Héctor. Me ordenaron que me encargara del Caballero Negro, y eso fue exactamente lo que hice. Si alguien tiene algún problema, que se lo diga. Héctor alzó una mano para tranquilizarlos, con tono mesurado. No cuestiono la orden del rey, Mordred. Pero como afrontemos lo que viene es tan importante como cómo tú gestionaste esta batalla. El mundo más allá de estos muros no comprende la voluntad del rey como nosotros. Gawain asintió con expresión pensativa.
El rey te confió esta lucha y cumpliste su orden a la perfección. Pero las consecuencias serán nuestras. El mundo exterior no ve la sabiduría que hay detrás de las decisiones del rey. Agravain observó los restos de la lanza rota con voz fría y calculadora. Dicho esto, Sir Hector tiene razón. El rey necesita estar informado de la situación. Es probable que el noble fantasma desatado haya sido detectado por forasteros. Tristán dejó escapar un suspiro silencioso, con una voz suave y melancólica mientras hablaba desde su posición. Un noble fantasma desatado, visible a kilómetros de distancia, no solo es probable que lo hayan detectado, es seguro. El mundo exterior ya estará inventando sus propias historias sobre lo que ocurrió aquí. Lancelot se acercó a Agravain con expresión sombría. Y esas historias se difundirán rápidamente. Un arma de tal magnitud, desatada entre los muros de Camelot, aunque lo malinterpreten, lo verán como una señal de nuestra fuerza, y quizás de nuestra disposición a usarla. La voz de Bedivere se mantuvo serena, pero con una gran carga. Debemos asegurarnos de que la intención del rey quede clara. Esto no fue una muestra de dominio, sino un acto de protección. El caballero negro intentó profanar Camelot, y Mordred actuó como se le ordenó. Mordred miró a Bedivere mientras usaba pronombres femeninos para describirlo, pero dada la seriedad de la conversación, decidió perdonarlo solo por esta vez. Bueno, me voy a dormir, ustedes hagan lo que quieran. Los caballeros observaron mientras Mordred se daba la vuelta y se alejaba, con Clarent apoyado en su hombro. El peso de la discusión aparentemente no era suficiente para disuadir su habitual desafío casual. La mirada de Agravain se detuvo un instante en la figura de Mordred, que se alejaba, antes de volverse hacia los demás, con un tono frío y preciso. Debo informar al rey. Necesito que algunos de ustedes reparen este lugar. Tristán dejó escapar un suave suspiro desde su posición, con la voz teñida de cansancio. Me quedaré y ayudaré con las reparaciones. Sería una pena dejar la plaza en este estado, sobre todo con tantos ojos observándonos. Gawain asintió y dio un paso adelante para inspeccionar los daños. Yo también ayudaré. Si el mundo exterior ya está contando historias, más les vale que no vean Camelot en ruinas. Este lugar es tan simbólico como el propio rey. Lancelot se cruzó de brazos con expresión firme. La plaza debe ser restaurada rápidamente. No es solo por las apariencias, es por la gente que habita dentro de estos muros. Camelot debe mantenerse firme siempre, incluso en los detalles más pequeños. Bedivere miró al grupo con voz tranquila pero resuelta. Me aseguraré de que los esfuerzos estén organizados. Haremos que este lugar vuelva a estar completo, tal como estaba antes. Agravain asintió brevemente, satisfecho con sus respuestas. Bien. Que sea rápido y completo. Entregaré el informe al rey inmediatamente. Deben saber exactamente qué ocurrió aquí esta noche. Nota del autor. Bien, una pelea, y fácil. Mordred es bastante fuerte, quizás demasiado. En mi cabeza, y por lo tanto en esta historia, los Servants no pueden ser dañados por nada sin alma, sin místicos, sin magia. La tecnología simplemente no es suficiente. Eso no quiere decir que la tecnología no pueda funcionar, pero se necesita más. Una bomba nuclear funcionará. No pueden sobrevivir a ese nivel de daño, pero tienen una inmunidad pasiva a los ataques normales. Armas, cohetes, todo eso significa poco para ellos. En cambio, sería mejor simplemente golpearlos, ya que un puño, no importa lo débil que sea, tiene alma. Así que algunas peleas pueden ser fáciles, mientras que otras no lo serán. Y sí, este será un juego inicial poderoso, pero más adelante, incluso alguien como Stark tendrá que construir trajes para luchar contra ellos. De todos modos, eso fue solo yo explicando lo que pasó. Nathan no tenía magia en su lanza, solo tecnología pura, y eso significa que realmente no fue más que un espectáculo de luces para Mordred y para Camelot mismo, dado que fue construido por la lanza sagrada. La tecnología ya pasó. La magia llegó. Maldad 0 Mordred 1. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.